Escribe Richard Rorty que, en oposición al ironista, el metafísico supone que la presencia de un término de su propio léxico último garantiza que ese término remite a algo que tiene una esencia real. Y por eso se pregunta, ¿cuál es la naturaleza intrínseca de la justicia, de la ciencia, del conocimiento, del ser, de la fe, de la moralidad o de la filosofía? El metafísico, dice Rorty, permanece adherido al sentido común y no pone en tela de juicio las trivialidades encerradas en el uso de determinado léxico último, y en particular la trivialidad que dice que hay una realidad única y permanente que puede hallarse detrás de las múltiples apariencias transitorias. El metafísico no redescribe la realidad, sino que se queda en las antiguas descripciones. El ironista es nominalista e historicista. Cree que todo lo que existe es particular, que nada tiene una naturaleza intrínseca ni una esencia real. Su actitud respecto a su léxico último le lleva a pensar en la posibilidad de haber sido iniciado en la tribu errónea, de haber aprendido el juego del lenguaje equivocado. Y le preocupa que el proceso de socialización que le convirtió en ser humano, al darle un lenguaje, pueda haberle dado el lenguaje equivocado. Pero no tiene a su disposición un criterio para determinar lo incorrecto. El metafísico verá en él a un relativista. Piensa que los seres humanos desean por naturaleza conocer, entiende que el léxico que han heredado les da una imagen del conocimiento como una relación entre los seres humanos y la realidad, y entiende que si se le interroga adecuadamente, la realidad nos ayuda a determinar cómo debe ser nuestro léxico último. El metafísico cree que ahí afuera hay esencias reales, que el deber del hombre es conocerlas y que ellas están dispuestas a ayudarnos para alcanzar el conocimiento de ellas mismas. No creen que una redescripción consiga que una cosa parezca buena o mala. El ironista, en cambio, no acepta que la búsqueda de un léxico último consista en obtener algo distinto de ese léxico, y comparten con Davidson la idea de que no podemos salirnos del lenguaje para compararlo con alguna otra cosa, y coincide con Heidegger en cuanto a la contingencia y la historicidad de ese lenguaje. Si para el metafísico la filosofía entendida al modo platónico y kantiano consiste en la búsqueda del conocimiento de algunas cosas importantes, para el ironista esa filosofía no es otra cosa que el intento de aplicar un determinado léxico último que gira en torno a la distinción entre apariencia y realidad. Esto es muy platónico. El metafísico piensa que el léxico platónico-kantiano, nos dice cómo es el mundo, y el ironista entiende que el lenguaje es contingente, y aquel léxico es propio del discurso de personas que viven en un determinado lugar y en una época determinada. El metafísico piensa que aunque no hayamos alcanzado todas las respuestas que deseamos, sabemos al menos qué criterios nos sirven para identificar las respuestas correctas. El ironista piensa que la búsqueda de léxicos últimos supone confundir lo que no es sino el léxico último local que expresa el sentido común de Occidente. El metafísico considera que los europeos modernos son idóneos para descubrir cómo son las cosas, en tanto que el ironista los considera ágiles en el cambio de imagen que tienen de sí mismos, en la recreación de sí mismos. El metafísico entiende que tiene el deber intelectual de elaborar argumentos para sostener sus opiniones, argumentos que parten de premisas que están relativamente fuera de discusión. El ironista tiene otra manera de actuar, otra forma de argumentar, es la dialéctica, y considera que la unidad de persuasión no es la proposición, sino el léxico que la genera. Y su método no es la inferencia, es la redescripción. El ironista piensa que cuando haya dejado de utilizar las viejas palabras, la gente ya no se planteará preguntas formuladas con los viejos términos, con el léxico antiguo. Teme que, si solo conoce a gente del vecindario, quedará atrapado en el léxico en el que fue socializado, y por eso amplía su círculo inicial de relaciones, iniciando conversaciones fructíferas con personas desconocidas, familias desconocidas y comunidades desconocidas. En el ironista encontramos transversalidad y cosmopolitismo, que se manifiestan mediante la interculturalidad y la consulta de una bibliografía abierta y no estrecha, multicultural y no endogámica. Y esa actitud le pone a salvo del riesgo de quedar atrapado en el léxico de un solo libro o en el léxico de una sola cultura.